Don Rodolfo, amigo mío, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Muy bien, encantado acá de estar comunicado con usted. Harto rato que no nos vemos, weón. Así como en presencial, digamos. ¿Qué, más de un año, no? Cuando estuve Por yo ahí, por última vez en Valdivia, hace más de un año, yo creo. por ahí debe ser, sí, sí. Estamos en diciembre, sí, claro. Sí, absolutamente, tiene que haber sido más. Fíjate que cuando nos vimos la última vez allá, era un mundo totalmente diferente. Además, además, oye, a ver, Además, hacer un poquito el contexto. Yo estoy haciendo conversatorios, entrevistas, estoy tratando de incorporar gente que conozco de distintas miradas, de distintas historias. Nosotros nos conocemos hace la no despreciable cantidad de 45 años. Un... ¿Te quedaste medio pegado, parece, o no? parece, no sé si me escuchas tú. Ahí sí, ya. ¿Me escuchas ahí? Ahí sí, ahí te escucho, ahí sí. Se congeló ahí la... No sé si te pegaste tú, te pegué yo, Ahí sí, me ya. pegué yo. Bueno, haciendo un poco el contexto, te decía, nos conocemos en la no despreciable cantidad de 45 años, weón. 45 años. O sea, ya con eso estamos diciendo algo. Uy, qué duro, qué duro. Nos conocemos hace 45 años. Yo diría que somos amigos, hace como 40, más o menos. Obviamente una amistad infanto-juvenil, pues, pero que perduró, pues, perduró. Em, y tú tenés una historia que yo encuentro que es interesante en el sentido de que no va solamente por la amistad, porque si es por entrevistarte por amistad, pues, conversamos, pero una de las cosas que yo pregunto y que creo que es importante como para establecer de alguna manera los contextos es cómo llegaste, así como para partir, cómo llegaste a la agronomía. Tú eres agrónomo de formación. Efectivamente, sí. ¿Qué te llevó para allá? Es una muy buena pregunta. Eh, Porque yo creo que nosotros desde niños teníamos cosas muy, muy similares y al mismo tiempo teníamos cosas muy distintas. sí, por supuesto. Efectivamente, eso da para otro tema también, para otro conversatorio. Muy, muy similares y muy, muy distintas. Sí. Mira, yo creo que hay que remontarse más atrás. En general, fíjate, yo creo que desde muy niño fui un cabro muy inquieto, ¿ah? Con muchas preguntas y con interés en distintos temas, que fíjate que durante mucho tiempo yo lo interpreté un poco como una desventaja mía, como un defecto, fíjate, el tener interés en tantas cosas diversas porque no me permitía como sentir que tenía una línea fija de evolución o de estudio, por así decirlo. Y, Y y con esa, esa diversidad, y esa inquietud la interpretaron también como un defecto o como una dificultad los profesores. exactamente, también, sí, Un poquito disperso el niño. exactamente. Entonces, eh, siempre sí, desde niño tuve muy marcada mi amor por los temas relacionados con la naturaleza en general, ¿ya? Bueno, tú me conoces bien, pero para la gente que después vea esto, tú sabes que yo siempre he tenido intereses súper marcados, sobre todo por la fauna. Partió a través de la fauna y curiosamente partió por la fauna prehistórica primero. Ah, por los dinosaurios. Esta es una anécdota que no sé si haya tiempo para contarla acá, pero muy breve. Yo partí con esto desde muy niño cuando en casa de mis abuelos encontré una enciclopedia ilustrada de la época antigua, la enciclopedia, y hojeándola descubrí
varias hojas que estaban dedicadas a los dinosaurios en general, con algunas ilustraciones y nombres de ellos. Y yo ni siquiera sabía leer, pero apuntaba con el dedo y le pedía a mi abuelo o a mis tías que me dijeran, o a mi mamá, que me dijeran cuáles eran los nombres. Y yo los memorizaba rápidamente porque no sé, pues me resonó, me hizo sentido, me gustó desde el día uno, digamos, ¿eh? Y así, pues me empecé a aprender y me sabía mucho el nombre de dinosaurio. Hay otras anécdotas choras de gente que queda impresionada con esta memoria del cabro chico que se sabía los nombres de los dinosaurios, que son nombres complejos además, Sí, po. algunos de ellos medio en latín, ponte tú. Y esto fue evolucionando de los dinosaurios, pasé a la fauna planetaria actual. Y de la fauna también después me fui con los años interesando en la flora también. Y pasó a ser mi delirio por todo lo que es naturaleza en general, ¿ah? Que es uno de mis grandes hobbies hoy en día y de siempre. ¿Ya? Y es algo que me apasiona leer y estudiar y tengo mucha facilidad para recordar todo eso. No así en otras cosas, ponte tú y yo me sé como 3 números de teléfono de memoria, digamos, porque no tengo la mente seteada para acordarme de números, pero el nombre de un animal o de una planta no se me olvida, ponte tú, ¿ah? Y lo recuerdo muy fácilmente. Lo tengo más que claro. Claro, entonces esto parte de ahí, ¿ya? Pero esta diversidad de intereses se me prolongó hasta final de enseñanza media, donde yo lo único que tenía claro era que quería estudiar algo relacionado con biología, ¿ya? Dado este interés en la naturaleza. Pero el espectro biológico es amplio, entonces yo no sabía, yo di la prueba de aptitud en esa época, mira lo viejos que somos, la PAA. Habla por ti, güey, no hablé por mí. Ya. La prueba de aptitud de la época la di y yo no sabía bien si quería estudiar veterinaria, Mm. agronomía o medicina. Y como no sabía, no me había decidido por ninguna de las tres, eh, para quitarme problemas y no masturbarme mentalmente tanto, digamos, a esa edad, decidí que esperara que los puntajes decidieran, porque también eran puntajes distintos. Veterinaria y agronomía eran más similares, pero entrar a medicina era Ya, otra cosa. un puntaje bastante más alto, sobre todo acá. Yo ya vivía en Santiago, tú sabes, y obviamente quería seguir estudiando acá en Santiago. Y medicina, al menos en esa época, no había la oferta que hay hoy día, que hay universidades privadas que tienen la carrera. Básicamente en esa época era la Católica y la Chile, digamos. Sí, claro. Y ambas pedían un puntaje importante. Bueno, el problema no se me solucionó, la verdad, porque me fue bien en la prueba de aptitud. Y, y tenía puntaje como para entrar a las 3 carreras. Y fíjate que ahí, entre conversando con personas, tomando algunas opiniones para aclararme un poco más y tratar de tomar una decisión, porque tú sabes que te dan los resultados y poco tiempo después tenés que postular, po. Sí, po. En esa época, tú como psicólogo también cacharás que éramos mucho más rígidos en esa época y era como la decisión de tu vida. No sé, no era tanta la apertura como hacer cambios durante tu carrera, digamos, como que tenías que decidirte por algo y era como la decisión de tu vida. No es como ahora. No, claro, ahora los cabros además tienen la posibilidad de decir, sí, me gusta esto, me interesa, lo voy a estudiar, pero no sé si lo voy a ejercer. Exacto. En esa época y también por los contextos familiar de uno, o quizás como uno se lo imaginaba, tal vez no habría sido tan así, pero Mm. yo en esa época lo interpretaba esto que era como la gran decisión de mi vida y como que tenía que entrar a estudiar algo y como que ya tenía que seguir en eso, digamos, no había vuelta atrás. Así lo veía yo en mi Mm. inmadurez, digamos, en la época. Mm. Y fíjate que hice un análisis ahí curioso que igual no me arrepiento, aunque después vamos a conversar y vamos a darnos cuenta que yo me di una tremenda vuelta en la vida como para llegar un poco a lo mismo, aunque no es lo mismo, ¿eh? Por eso que te digo Mm. que no me arrepiento igual de la decisión. Pero fíjate que yo, después de conversar con personas, primero me di cuenta que en las carreras de veterinaria y agronomía yo podía conservar algo de este amor por la naturaleza que tengo, este contacto con la naturaleza que para mí hasta el día de hoy es tan necesario. Mm. ¿Ya? Y por eso que para mí, por ejemplo, a pesar de que creo que ha sido bien sorteado acá con mi familia y todo, para mí no ha sido fácil, por ejemplo, los tiempos de encierro que han habido últimamente, Mm. porque no logro estar en contacto íntimo con la naturaleza, que yo lo necesito cada cierto tiempo. Entonces esas 2 carreras mantenían un poco esa necesidad mía.
esencial de adentro, ¿no? Mm. Y por otro lado, empecé a imaginar, y creo que fue un buen ejercicio, me imaginé yo siendo un médico y teniendo que asistir todos los días a un hospital y ver gente enferma, y sentía a esa edad, a los 17 años, que, que eso me iba a afectar profundamente anímicamente a la larga, que iba a afectar mi estado anímico estar en el hospital compartiendo con gente. ¿Se escucha? Sí, ¿Se escucha? Porque se pegó. sí, se pegó, pero ahí volvió. Ah, hasta dónde escuchaste? No, ¿qué sentí ahí? No, sí fue en 2 segundos. Dale nomás. 2 segundos. Hasta el día de hoy, fíjate que a mí no me agrada, a pesar de que yo me desempeño en la salud hoy día, a mí no es trivial y no me agrada estar en un hospital. Mm. Hay algo a nivel energético, llámalo vibracional, algo paranormal, que si queréis decirlo, estoy exagerando, pero hay algo que a mí no me Extraterrestre. genera, claro, no sé si el mundo reptiliano, bueno, es el que me ataca ahí, pero para mí no es Ah, agradable estar mucho rato en un hospital. ah, Es más, lo siento como un escenario un poco hostil, fíjate. Y mm. me pongo en el lugar de un paciente que tiene que estar hospitalizado y lo encuentro francamente hostil. Entonces yo en ese momento visualicé esto y dije, no, a mí me va a afectar esto, así que yo voy a descartar medicina y ya tengo un problema menos, y dije, entre veterinaria y agronomía, fíjate que de nuevo, dado que no tenía bien decidido el tema, dije, ya, voy a estudiar agronomía porque es una carrera más amplia, ¿ya? Y por lo tanto ahí tengo más donde elegir después allá adentro, porque veterinaria es algo mucho más restringido, yo lo veía en ese momento y creo que hoy día la carrera veterinaria sigue siendo un poco así, animales mayores y animales menores, pero básicamente o ves perros y gatos, o caballo y vaca, digamos, y no ves nada más. Y a mí me gustaba toda la fauna, me gustaba África y etcétera, O sea, animales exóticos y todo. hubiese tenido la opción de estudiar zoología. Bueno, de hecho, yo lo pensé mucho. Eso era lo que yo quería estudiar, zoología, pero eso no existía en Chile. ¿Ya? Había que partir para afuera y no estaban dadas las condiciones, digamos, como para que yo partiera a estudiar afuera en esa época. Claro. Pero eso era, yo habría estudiado zoología, efectivamente, y me encantaría haber sido un naturalista del tipo, para mí los ídolos máximos hoy en día de ese ámbito, del estudio de la fauna y la naturaleza, son el matrimonio de la Beverly y Derek Joubert, que tú lo debes ubicar, que han hecho tantos reportajes documentales en televisión, sobre todo en el mundo de los felinos y los leones, que ellos llevan estudiando toda la vida como matrimonio ahí, y Mm. hacen unos documentales preciosos, porque él es un cineasta espectacular, ella es una fotógrafa increíble, ambos son naturalistas de primera línea, con premios internacionales. Eso es como son como mis ídolos del tema. Mm. Eso es lo que a mí me habría gustado así ser, digamos, ¿eh? Pero bueno, me decidí por agronomía y esa es un poco la explicación a tu pregunta, ¿eh? Fue un Un fenómeno un poco también de proceso, descarte. claro, claro, y bien cognitivo, bien pensado. Bien cognitivo, bien racional, bien positivista, como tú me catalogaste, y es verdad. Yo en esa época, por mucho tiempo, yo creo que influyó mucho también la formación escolar que tuve yo en el colegio alemán, que Yo tuve al la, menos en esa época, yo creo que yo tuve la misma y me fui por otro lado. sí, sí, pero en mí probablemente influyó más. Yo creo que tú vas a coincidir en que el colegio alemán, aunque estuvimos poco tiempo en el mismo colegio, pero el colegio alemán de Santiago y el de Viña no sé si diferían mucho en esa época de su enfoque. Al menos el colegio alemán de Santiago era súper científico. Básicamente en Santiago hoy en día creo que ha cambiado un poco, pero en esa época era un colegio netamente científico, de corte netamente matemático, y de las ciencias básicas, ciencias exactas, entre comillas. Eh, Yo cuando salí del colegio hice la misma crítica, así como que lo dije, lo di en el discurso de cierre, en la licenciatura. eh, Dije algo así como que ojalá hubiesen existido las mismas condiciones que existían para los científicos que tenían laboratorios de informática, de biología, de química, de física,
para los humanistas. Nunca hubo una verdadera y real biblioteca. Cosas de ese tipo, por ejemplo, yo las dije en el discurso al salir. Entonces yo creo que tiene que ver un poco con la, con la mentalidad alemana, po. Claro. Sí, pues también en esto hay un tema un poco genético, ¿no? Y cultural, o sea, El piensa tú, virus germano. sí, pero también cultural, piensa tú un pueblo que ha sido, eh, que ha pasado por 2 guerras mundiales. ¿Está ahí? Sí, está ahí. Sí, Dos, estoy aquí. 2 guerras mundiales y los tipos brotan, florecen a costa de que son súper organizados, súper estructurados. Entonces, claro, la cosa positivista yo creo que les hace mucho sentido, po. Sin duda. Y eso por el lado del colegio, pero también por el lado de mis raíces, pues, porque piensa que yo también tengo una raíz, yo tengo una mezcla, ¿no? De raíces italianas y germanas principalmente, dentro de todo La el pool de mezcolanza. genes que hay para atrás. Pero también tengo una influencia germana y mi padre es un ingeniero electrónico, digamos, y ex marino, además, ex uniformado. Entonces, yo creo que por varios ámbitos a mí me llegaba un poco la influencia Cultura. de la estructura, de lo racional, de lo planificado, del, del valor de los números, Claro. El ¿ya? dato duro. El dato duro. Y yo además, como era un gran lector desde niño, también me formé un poco en la lectura de los científicos. Y tú coincidirás que la ciencia tiene un poderoso influjo hasta el día de hoy en lo positivista, en lo cartesiano, en lo que no está estudiado, en lo que no hay evidencia, no existe. Llevémoslo al extremo la medicina alópata tradicional, es la medicina basada en la evidencia, o sea, si no hay evidencia, no existe para la medicina. ¿Ya? Estoy dando un ejemplo nomás, pero en general en las ciencias hoy en día es así. Mm. Hoy en día yo a veces incluso sigo con esta dispersión de intereses en el mundo de lo natural. Y hoy en día leo temas de física, por ejemplo, de astronomía, que me interesa bastante también. Y hay físicos que son brillantes, que tienen demostraciones y teorías fascinantes, pero que no han estudiado física y son autodidactas y son absolutamente descartados por la comunidad científica hoy en día, Ah, por bueno, ejemplo. ahí hay temas comerciales también de por medio. Que dicho sea de paso, nada que ver, ¿ah? Pero me acordé por la palabra. Está súper clarita la evolución que tú hiciste hacia una carrera como agronomía, amor por la naturaleza, dinosaurio, dime cómo se llama. Em, pero de repente llegaste, bueno, finalmente la agronomía nunca la ejerciste como tal, así nunca estuviste metido viendo vacas o perros o chanchos o no sé qué, o plantas o campos. Em, y te fuiste para el lado comercial. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Efectivamente. ¿Qué pasó? Fíjate que, No sé, porque ¿qué fue como pasó? todo esto que desde el dinosaurio que todavía no sabía ni hablar, güey, y de repente termináis en el área comercial. Sí, pues, bien loco. Mi historia es bien rara en realidad, pues, bueno, ¿eh? Y en un contexto histórico como el que tú decías, y donde se suponía que tú tomabas la decisión y era lo que ibas a hacer toda la vida y que no sé qué, la cuestión, y resulta que no lo hiciste. Efectivamente. Fíjate que, bueno, desarrollé la carrera, me fue bien en la carrera de agronomía, no reniego de ella, me gustó la carrera, la disfruté. Pero como dice un gran amigo mío, compañero de agronomía, y esto también puede ser interpretado por dos caras de la misma moneda, tiene algo positivo y tiene algo negativo, pero agronomía es una carrera con un mar de conocimientos, pero con una profundidad, weón. En un desierto de ideas. Exactamente. Entonces, ahí me vi sometido a distintas áreas del conocimiento en la agronomía, porque desde estudiar cosas muy biológicas y relacionadas con las plantas, por decirte algo, botánicas y súper específico, también tenía ya acceso a estudiar cosas relacionadas con economía agraria, comercialización de productos, o sea, pasando por meteorología, weón, y químicas de distinto tipo, o sea,
efectivamente, una carrera súper amplia, Porque pero que finalmente, no profundiza. porque finalmente es una carrera que va dirigida a la producción, po, Exactamente, al recurso. exactamente. Y dentro de todo yo creo que es valioso, porque fíjate que los agrónomos, aquí voy a hacer un paréntesis, yo te diría que mi generación de agrónomos, de mis compañeros, el 10% debe ejercer en realidad en la agrícola propiamente tal, y el 90% se han reconvertido a otras industrias. Y tú encontrás compañeros míos agrónomos exitosos en la industria bancaria, otros bueno, en la salud como yo, y así, digamos, hay una reconversión increíble. Y yo creo que eso es gracias también a la formación que teníamos, que salíamos con un bagaje y conocimiento súper amplio, pues abordábamos y conocíamos un montón de temas, y estábamos entrenados para a aprender más en cualquiera de esos temas. Mm. Y eso Sí, era valioso. sí. Ahora, tal vez ahí lo que pudo, no sé, se me está ocurriendo ahora, no lo hemos conversado nunca, pero tal vez ahí te encontraste con una carrera que tú decías, claro, yo busco una carrera que tenga que ver con la biología y que me permita mantener el contacto con la naturaleza, y te encontraste con una carrera tal vez no tan naturalista, sino más productivista. Sí, eso sin duda influyó. Pero también debo ser franco, ¿ah? Primó también en ese momento en mí, y te voy a explicar por qué, primó también un tema que, debo ser honesto, también primó por mí el tema de decir, oye, cuando salí de la carrera, lamentablemente la agricultura estaba pasando por un bajón muy importante. Mm, sí, claro. Y no había mucha oportunidad de trabajo, la verdad, y menos en la especialidad que yo había elegido obviamente, siguiendo con mi intereses, la especialidad de ganadería. Entonces para mí era una situación compleja salir al mundo laboral en ese momento, acá en la zona central además, ¿eh? Claro, A lo mejor, te tendría que haber venido a administrar un fondo en el sur. exactamente. Y estaba tan complejo que también primó en mí el deseo, o sea, no el deseo, el pensamiento de autopreservación económica. Decía, oye, yo en algún momento tengo que parar la olla, ¿no? Mm, Y en esa época también, hoy en día los cabros como que se mantienen más en las familias más tiempo, pero en esa época también había como, yo te diría que había un poquito más de presión en la época nuestra de empezar a ser autosuficiente más temprano que tarde y no ser una carga, o yo lo veía así, no ser una carga tanto tiempo para tu familia. mm. Entonces ahí en realidad hice el análisis costo-beneficio y me sirvieron los ramos de economía, digamos, que estudié en agronomía. Dije, chuta, tal cual está este tema hoy día, o me voy al sur con un pronóstico reservado, porque además fíjate que Sí, allá po, privilegiaban también a la gente que había estudiado en universidades del sur, en la obviamente. Universidad Austral, por La ejemplo. Universidad Austral, claro, pues la lleva, entonces, Y yo te diría que estaban, en el ámbito de la ganadería, estaban mejor preparados que nosotros también, porque tenían práctica ahí mismo, ¿te fijas? Tenían una práctica mucho más claro. eh, a la mano. Entonces ahí, mira, dije, estoy joven todavía, voy a seguir ampliando horizontes. Y fíjate que alcancé a hacer alguna asesoría agrícola, a trabajar un poco, pero muy, muy breve. Y rápidamente me puse a estudiar un posgrado que me ampliara horizonte y que me permitiera acceder a otro tipo de trabajos el día de mañana. Y ahí hice mi primer posgrado, que fue un MBA, que es un máster en Administración y Negocios, básicamente. ¿Ya? Y, y ahí me metí al mundo de los negocios y al mundo de lo comercial, como tú mencionaste Mm. en un inicio. Empresas, Exacto. empresas multinacionales. Y fue una apuesta que desde el punto de vista de los réditos económicos fue acertada, en el sentido de que, bueno, también ahí me fue bien, siempre me ha ido bien en lo que he estudiado, yo creo que es también por estos intereses diversos, y fue una experiencia entretenida porque además fuimos la primera generación del MBA de la Universidad Católica. Yo Ah, soy la primera generación. buena. Sí. Y ahí accedí a otro mundo de gente, ahí me codié con un mundo absolutamente distinto al que yo venía conociendo, porque la gran mayoría de mis compañeros ahí eran ingenieros comerciales, ingenieros civiles, algunos abogados, y también no fui el único que tomó la decisión, entre mi grupo de agrónomos tenía como 3 o 4 compañeros más. Y fíjate que lo pasé bien, me gustó estudiar esas cosas, me iba muy bien, curiosamente, en los ramos de economía pura me iba súper bien, bueno, súper bien, incluso algunos profesores así, bueno, me tenían en muy alta estima. Y,
Y ahí como que vino la vorágine, ¿eh? Como que el mundo, hay momentos en que el mundo como que te pasa más encima que tú, y tú no controláis mucho las acciones. Y tú ir escogiendo, claro. Exacto, como que el mundo te va guiando y de repente tú no podís, no tenés tanta libertad, o yo creo que la libertad siempre está, pero yo me dejé avasallar un poco por lo que se me venía encima, y tempranamente, de hecho todavía no terminaba, estaban los últimos exámenes del MBA y ya entré a un proceso de postulación de empresa en una feria de empresas que se hizo en la Católica, y rápidamente quedé elegido, weón, en una empresa que en esa época tenía mucho prestigio, que era una compañía multinacional del mundo del petróleo, weón, la Shell, que hoy día ya no existe en Chile, weón. La Shell, las operaciones fueron vendidas a un grupo nacional. Mm. Entonces, ¿cachai? Como que me vino todo así como rápido y no, como que no pude pensar mucho. No alcanzaste ni a evaluar, ni nada, digamos. Poco, poco, muy poco. Y todo esto también ha influenciado que yo ya estaba en una relación de pareja muy avanzada, Mm. que es mi actual señora, y en la cual yo proyectaba también formar una familia y tenía que parar la olla, pues viejo. Y ahí partí en el mundo de los negocios. Y ahí viene otra etapa que no sé si queréis conversarla, pero ahí viene otra etapa donde yo empecé a trabajar en el mundo de los negocios. Shell no fue la única compañía en la que trabajé en otras más, pero siempre, siempre empecé a tener crisis vocacionales recurrentes. Me acuerdo. Me acuerdo. Y más que a lo mejor entrar en toda esa época, una de las cosas que a mí me llama la atención y que me hace interesante poder entrevistarte, a pesar de que estas cuestiones las hemos hablado mil veces y qué sé yo, pero así como, porque hacer una entrevista de alguna manera es hacer como un resumen, ¿no? Un hilo histórico, así como bien pauteadito, porque también cuando estamos conversando nos vamos para cualquier lado y podemos estar horas y dormir entre medio y seguir conversando, como en alguna oportunidad. Eh, Siempre yo lo percibí así desde muy niño. eh, Tú tuviste y por eso decía al principio, tuvimos cosas muy iguales, muy similares y al mismo tiempo muy distintas. Yo tuve el mismo amor por la naturaleza, los animales, eh, los dinosaurios, que es una cuestión muy típica en los niños también, el tema de interesarse por los dinosaurios. Eh, en eso nos parecíamos mucho, pero yo sentía que el acercamiento a eso y después a otras cosas, digamos, a otros temas de discusión y qué sé yo, el acercamiento tuyo era absolutamente em, positivista, cartesiano. eh, Tú siempre eres de los que llegaba, pero es que tú sabes que el 20% de las hormigas rojas de la Patagonia de no sé dónde, no, weón, no sabía. Yo las encuentro bonitas, weón. A mí también me interesaba, también aprendía, también estudiaba, también leía, me sabía nombre y toda esa cuestión. Pero, pero era como que tú tenías esa cosa como muy potente, lo científico muy cargado, muy cargado. Y por eso te decía antes, yo no sé si fue el colegio, porque el colegio la estructura era más o menos la misma. Yo ahora estuve trabajando 4 años en el Colegio Alemán de Valdivia y la misma cuestión, obviamente han pasado los años, las cosas han ido cambiando, pero sigue siendo más o menos la misma estructura. Eh, y de pronto me cambiaron a mi amigo, weón. ¿Qué pasó, weón? A De ver, repente como que despertaste, y no lo digo ni despectiva ni nada, sino que no lo digo como algo mejor o peor, sino que eh, distinto nomás. Como que te empecé a encontrar más cerca, como que empezamos a hablar más o menos un mismo idioma, como que empezaste a descubrir y a despertar a otras miradas y no a cerrarte desde lo positivista. No sé si lo estoy describiendo bien, pero yo creo que tú entendías a lo que voy. sí, no, yo creo que lo estás describiendo bien. Yo creo que todo lo que has dicho es acertado.
Pero para explicarte ese cambio, también tengo que volver atrás un poco, porque cuando me expliqué el tema de mi infancia, hay otro tema que no expliqué y que es importante en esto. Es que yo creo que la semilla la tenía, ¿ya? ¿En qué te lo digo? Porque en el ámbito de la naturaleza y los científicos, sin bien inquietudes que hoy día tuve la semilla de una inquietud más espiritual. ¿Ah? Siempre, por ejemplo, tuve muchas preguntas en el ámbito de las religiones. Me salió aquí que mi internet está inestable. ¿Se me escucha bien? Se escucha bien, de repente con un poquito, pero se entiende perfectamente el hilo de la frase, así que dale nomás. Siempre tuve mucha inquietud en el tema de las religiones, por ejemplo, de lo religioso, lo espiritual. Siempre me pregunté si realmente existía una entidad superior, ¿ah? Llámalo Dios, llámalo energía universal, llámalo el poder, llámalo como quieras llamarle, el Tao, si quieres, ¿ah? Que hasta el día de hoy me cuesta ponerle un nombre. ¿Ah? Eh, Eso siempre lo tuve y siempre lo tuve muy como interno y probablemente nunca lo ventilé mucho ni lo conversé mucho porque era algo muy profundo en mí y me sentía medio incomprendido, quizá con razón o sin razón, digamos, ¿ah? No era un tema tampoco que se conversara mucho en mi casa, no era tema de conversación, pero siempre tuve esa inquietud y de hecho eh, siempre me impactaron, fíjate, de niño me impactaban los programas televisivos que tenían que ver con esos temas. Ponte tú, tú te vas a reír lo que te voy a decir, pero yo de muy niño a mí me generó un impacto importante la película Jesús de Nazaret de Franco Sefirelli, que hoy en día creo que es una película que tiene un mensaje bonito, pero hay muchas cosas que están desvirtuadas, creo ahí, Absolutamente. pero aunque no lo creas, me generó un... Y eso que yo nunca fui, tú sabéis que yo nunca fui un practicante del catolicismo, no obstante que soy bautizado y hice la primera comunión, pero nunca fui practicante, nunca fui a misa en forma regular ni nada. Pero cada vez que iba a misa, por ejemplo, por algún acontecimiento especial, era de las personas que le ponían mucha atención al sermón del cura, a la lectura del Evangelio, porque buscaba, siempre he sido un buscador, ¿ya? Un buscador de la verdad, no obstante que hoy día creo que la verdad es incognoscible, ¿no? Es insondable, ¿no? Al menos en este plano. ¿Ya? Yo me acuerdo las pocas conversaciones que tuvimos durante las carreras, porque en ese tiempo estuvimos, bueno, no teníamos internet, no teníamos WhatsApp, no teníamos ninguna de estas cosas, entonces tú estabas ahí en Santiago, incluso en una época, yo estuve estudiando en Santiago y yo creo que fue la época que menos nos vimos de la historia, Sí, porque cada uno metido en su... Pero las pocas conversaciones que tuvimos, sí, pues yo me acuerdo que tú me preguntabas y así como, y esto desde la psicología y no sé qué, pero salía de repente, así como por detrás de refilón, salía, ya, pero la ciencia claro, claro, sin duda. te costaba y estaba Me ahí en el... costaba, me costaba mucho hacer la unión, el nexo, porque hoy en día yo estoy convencido que la ciencia no debiera contraponerse a lo espiritual, digamos. De hecho, hoy en día yo me he dado cuenta a través de lo que he ido aprendiendo y lo que me he ido abriendo, aquí hay una convergencia, Mm, ¿ya? claramente. Pero, pero existía esa inquietud primordial, ¿ya? Había una semilla ahí, que había que echarle agüita. Y fíjate que ya más adulto y relacionado con estas crisis que tenía yo cada cierto tiempo, porque también tienen que ver con eso. Las crisis vocacionales no son solo de tu quehacer económico, Mm, sustentable, sino que tiene que ver también con algo más profundo, más interno, con un absolutamente. vacío espiritual también, ¿no? Y empecé como fíjate que empecé a pedir ayuda, así y lo hice por mucho tiempo. Antes de acostarme, hacía como una especie de oración muy, muy particular mía, porque no, yo a lo más conozco el Padre Nuestro, digamos, que es una oración que le ocupé mucho tiempo, pero más allá no hay mucho más contacto con los rezos, digamos, católicos o cristianos. Y empecé a pedir ayuda. Siempre he sido un creyente de algo. Yo creo que nunca fui agnóstico, a pesar de eso cartesiano que tú bien me circunscribes ahí. Nunca, nunca fui ni un ateo ni un agnóstico, en ningún caso. Siempre creí en un poder superior. Y empecé a pedir, a mi manera, a pedir, oye, ¿saben qué? Por favor, muéstrenme el camino. Yo quiero saber más. Y Alguien, quiero eso, alguien quiero que me encontrar ayude. mi camino. Así fue, tal Sí, cual. Por sí. favor, muéstrenme cuál es mi camino.
Y bueno, después de mucho pedir y pasando el tiempo, por circunstancias bien especiales, llego a conocer un personaje que, y esto es lo entretenido del mundo, porque el mundo no es blanco y negro, no es blanco o negro, al final el mundo es gris, creo yo, en sus matices. ¿Ya? Mm. Y conocí un personaje que influyó mucho en mi cambio, ¿ya? Y ese personaje tiene su lado luminoso y tiene su lado oscuro, ¿ya? Y llegué a una persona que es un colega tuyo, que es un psicólogo, con el cual a través de un amigo mío me hizo el pase, de hecho él mismo me sacó una hora, porque la verdad que yo no tenía intención de ir a conocerlo, pero un amigo mío con el cual también conversábamos estos temas me dijo, mira, ¿por qué no vas a ver a esta persona? Y yo le dije, sí, sí, Ya, lo que uno siempre le dice a los amigos, sí, voy a ir, ya, puta, gracias por el dato, pero la verdad que nunca lo intenté hasta que este weón un día me hizo la encerrona y me tomó él mismo una hora nomás, y creo que hasta me la pagó él, bueno, entonces fui nomás, po. Fui para, ya, veamos de qué se trata esto. Y ahí conocí a un psicólogo que me llamó mucho la atención y generó un impacto profundo de la primera sesión, donde en realidad yo iba más como, no como un paciente propiamente tal, aunque en los años que tuvimos contacto también salieron problemas personales, dignos de ser ayudados desde el ámbito de la psicología, pero mucho tiempo fue como una ir a conversar, como un conversatorio como el que estamos ahora, a discutir temas y a plantearle mis grandes dudas existenciales, ¿te fijas? Y donde él me aportaba a partir de su información y de su formación. Y él me abrió acceso, te diría yo, a un mundo que yo no conocía. Y fue muy inteligente porque logró despertarme inquietudes, logró como quizás ver que estaba la semilla ahí, logró mover las piezas adecuadas de manera de generar un brote. Y mucho de eso también estimulado a través de lectura, donde él me instó a leer ciertos textos, ciertos libros, que fueron abriendo mi mente de manera explosiva. De hecho, yo te voy a decir, la primera conversación que yo tuve con él fue tan impactante que yo no pude dormir esa noche. sí me acuerdo. Sí, me Y acuerdo que me lo justamente la contaste. conversación, sí. Y que siempre me Entonces, dijiste así como este gallo, weón, podría ir a verlo, me dijiste alguna vez. y la verdad que es interesante porque no obstante que hoy en día después tuvimos dificultades importantes los dos y hay todo un lado negativo que para qué nos vamos a quedar con lo negativo, digamos. Sí, Si claro. quería un día lo podemos conversar, tú lo sabes bien, pero lo podemos ventilar acá, pero yo me quedo, prefiero quedarme hoy día a pesar de que yo ya no tengo contacto con esa persona. Eh, Prefiero quedarme con lo bueno, con lo luminoso y que él fue una pieza importante en abrir mi cabeza, mi mente y mi corazón a un mundo distinto, ¿ya? Y donde empecé paulatinamente a matizar mi estructura, weón, con algo más espiritual, subjetivo, de lo cual hoy en día me siento feliz de haber conocido y de haber profundizado en eso. Yo creo que más profundizado que conocido, fíjate, yo estaba acordándome a propósito de todo lo que te escucho. Y sí, tal vez podríamos hablar de eso un día, de la parte negativa, ¿no? De la parte oscura, no por entrar en el pelambre, sino porque yo creo que también es súper importante poder analizar, descubrir, ponerle colores a, a cómo, a cuándo, a partir de qué una experiencia que puede ser tan nutritiva, de pronto se puede tornar tan, no sé cuál será la palabra la tenéis que poner tú, no sé si oscura, no sé si tóxica, no sé si negativa en algún aspecto, no tengo idea. Em, Porque de alguna manera creo que también en esta pega, la pega que hago yo, la pega que de alguna manera estás haciendo tú ahora también, eh, uno de los elementos con los que tenemos que tener mucho cuidado es ese, o sea, estamos jugando con la luz y la sombra. Y de repente, hasta sin querer, uno de repente puede hacer algo, decir algo, mover alguna pieza que gatilla. Él siento que por suerte en esa época gatilló cosas muy positivas en ti. Y, y a mí me llamó la atención una de las, no sé si llegaste
a través de él o no, pero uno de los primeros elementos, como nosotros ya estábamos distanciados físicamente, entonces no nos veíamos tanto, no hablábamos tanto, no estaban las condiciones como ahora. De repente un día me acuerdo que, no sé si me mandaste, no, me regalaste una copia. Me dijiste, ve esta huevada, me dijiste. ¿Te acordáis qué? No, no me acuerdo, fíjate. Un documental que se llamaba What the Bleep Do We Know? Ah, ok, ya, sí, sí, ¿Qué mierda sí, es lo que sabemos? exacto, ¿Qué sí, es lo que sabemos de verdad? sí. Y ahí yo dije que me cambiaron a este huevo. Ay, Pero fíjate que yo siento que es algo que venía desde mucho antes. El otro día conversando, planificando si nos íbamos a juntar, si íbamos a hacer esta conversación, no sé si fue en ese momento o no. Yo te pregunté, ¿te acordáis de alguna vez que nos hayamos peleado y tú no te acordabas? Eh, y yo recuerdo una sola vez, en la que teníamos 10 años, además, o sea, enanos. A propósito de este tema de la naturaleza y qué sé yo, tú te podrás recordar que yo en mi casa tenía una jaula grandota donde yo entraba, caminaba, barría adentro, llena de pájaros. sí. Tenía zorzales, tenía codornices. Y eso obviamente venía la lógica tradicional, ¿no? O sea, me gustan los animales, tengo animales en mi casa y los encierro para verlos todos los días, pues, bueno, cosa que hoy día para Claro. mí sería inaceptable, insostenible, incomprensible, todo lo que tú queráis, pero por lo tanto yo lo que tenía ahí a la vista y a la mano eran mis pájaros, pues, entonces yo adoraba a mis pájaros. Por lo tanto, de repente veía que aparecía un gato, se sentaba en el techo de la jaula, se ponía a mirar para abajo y a saborearse, weón, y yo veía cómo me las ingeniaba para hacer que ese gato, weón, rajara y ojalá no volviera a aparecerse. Y un día, bueno, en más de alguna oportunidad, yo recuerdo que tú me tiraste, no me acuerdo las palabras, pero tengo la sensación súper clarita, como que, oye, no, y en una jaula, weón, los pájaros tienen que volar, así como cuestionando un poco eso, ¿no? Em, y en otra oportunidad, claro, un día verano, tú me invitaste a pasar unos días a una casa de veraneo con tu familia y entre los juegos y las cosas apareció una gatita gris, me acuerdo perfecto. Y los dos nos enamoramos de esta gatita. Era cachorrita además, era muy tierna y era como el juguete que teníamos, ¿no? Y de pronto un día, no sé a pito de qué, a ti se te ocurrió la mala idea de decirme algo así como, pero a ti no te gustan los gatos. Yo te dije, pero ¿cómo que no? Si habéis visto que no, a ti no te gustan los gatos porque a ti te gustan los pájaros. Bueno, y me metiste un conflicto en la cabeza porque yo sentía que a mí me gustaban los animales, pero que efectivamente tenía el 90% de mi corazón puesto en los pájaros. Pues, weón. Si yo tenía pájaros en la casa y no quería que se los comiera un gato de mierda. Ya. Entonces, entonces era como, sí, pero no, pero es que lo que pasa es que los gatos se pueden comer a los pájaros y no sé, y no me acuerdo, weón. No, que a vos no te gustan los gatos, que no sé qué, que pelea. No, que no sé cuánto habrá durado, yo creo que no duró 24 horas. No, Entonces, siento que de alguna manera, en esta cosa de los pájaros libres, que a ti también te gustaban los pájaros, pero el gato, era como que de alguna manera yo siento que me estáis diciendo, pero bueno, pero la naturaleza, los animales, o sea, esto es así, esto así funciona. O sea, no la agarrían mala con el gato porque se puede comer los pájaros, porque así es. Y no me lo dijiste en ese momento, pero bueno, pero los pájaros se comen a los gusanos y se comen a los insectos. O sea, en el fondo como que me estaba ahí tirando así como, ya, bueno, y el mundo, bueno, la vida, el mm, ecosistema. Entonces yo creo que es algo que venía sí, y que a lo mejor
este personaje lo que hace es hacerlo emerger nomás. Efectivamente, es lo que te mencionaba, yo creo que la semilla estaba. Ah, sí. Yo creo que la Oye, semilla estaba y faltaba un detonante, un... mm, sí, porque además, como te digo, o sea, en las pocas conversaciones, que podríamos haber tenido muchas más, pero no se dio, digamos, las pocas conversaciones que tuvimos mientras cursábamos nuestras carreras profesionales, eso estuvo súper presente. Eso estuvo súper presente. Me acuerdo, a propósito de esto que contaba al principio, ¿no? Que en algún minuto conversábamos hasta que nos quedábamos dormidos y seguíamos conversando. Eso pasó específicamente cuando teníamos 16 años. eh, También en una situación súper particular, ¿no es cierto? Y ahí ya a los 16 años tú me llevabas ya temas de los sueños. De hecho, estábamos hablando de los sueños cuando nos quedamos dormidos y Sí. después nos despertamos y tuvimos la experiencia de contar qué había pasado en esos sueños. Me llevaba ya a otros temas, pero siempre, claro, como que yo decía, pero este gallo le interesan otras cosas, pero siempre como, ya, pero ¿y científicamente eso cómo se comprueba? Ajá, claro. A los 16 años, ¿cachai? Entonces, pero estaba ese bichito. Y hoy día, puta, no sé, nos hemos alargado cualquier cantidad. Yo creo que este video va a quedar para nosotros, nadie lo va a querer ver, weón, porque van a ver que dura 2 horas y lata, weón. Pero se han abierto temas, se han abierto temas. A lo mejor me interesa mucho esta cosa de la luz y la sombra, que la pudiéramos conversar en otro momento. Y me interesa, creo que queda pendiente que a propósito de esa evolución, de esos bucles que te ha ido dando vuelta entre lo científico, lo cartesiano, lo humanista, lo naturalista, eh, hasta lo simbólico de repente, diría yo también. Y hoy día, y lo mencionaste delante, llegáis al ámbito de la salud. Por eso también dijiste al principio, ¿no es cierto? Como que partí de ahí y después me di un montón de vueltas y llegué finalmente como un poco a lo mismo. Distinto, pero más o menos lo mismo. Y ese yo creo que es un salto que a lo mejor también lo podríamos agarrar en una próxima si tenéis ganas. eh, Porque además está yo hoy día metido en un ámbito sanitario, no sé si a estas alturas súper, pero, pero atípico. Atípico, no está ahí en la alopatía, no está ahí en la medicina, no eres médico, no podrías estarlo, digamos, pero, pero te metiste en un tema súper potente y donde yo creo que además, también cosa que se me está ocurriendo ahora, no sé qué te parece a ti, como que los puntos que tuvimos de desencuentro o de diferencia, llámalo como queráis, como que hoy día que llegáis a este ámbito, y que es el ámbito en el que yo siempre he estado, no el mismo tuyo, pero la salud desde otra perspectiva, digamos, como que donde pudimos haber tenido divergencia, como que nos hemos ido acercando. Sí. No, yo encantado, yo feliz de volver a tratar estos temas. Cuenta conmigo, encantado. Me he divertido, me he entretenido mucho con esta conversación. Además que fíjate que siempre uno, es un ejercicio súper súper beneficioso para uno mismo, ¿ah? Hacer estos recordatorios, desenvolver un poco la madeja. Fíjate que siempre hay un aprendizaje más allá. El aprendizaje creo que tiene, siempre hay aprendizaje a distintos niveles. Y uno, es como cuando uno se lee un libro. Cuando Mm, uno se lee un libro y lo vuelve a leer 10 años después o 5 años después, otra cosa, aprende porque uno ya está en un nivel distinto de conciencia, ¿no es cierto? sí, claro. Entonces esto también es muy benéfico para mí, esto es una terapia espectacular para mí. ¿Ah? Yo creo que algún día también la vamos a tener que hacer al revés. Yo creo que te va a tener que entrevistar yo a ti también. ¿Ah? Oye, mira, habláis de nivel de conciencia, pues, bueno, esa weá a los 15 años era imposible. Posible, no sabía ni lo que era conciencia pues, en esa época. Eso yo lo encuentro genial, sí. Sí, como decís tú, esta cosa de hacer estos recordatorios, es terapia y a estas alturas tenemos que empezar a preocuparnos de mantener la memoria, pues, weón, porque si no se nos viene el amigo alemán. No, nunca tan viejo, weón. Estamos viejos, Nunca tanto, nunca pero tanto. no, pero es un,
yo lo que rescato de esto, y fíjate que es curioso porque la gente que ha conocido nuestra amistad o que ha, porque yo les cuento, tengo un amigo y no sé qué, es como, weón, o sea, 45, desde los 5 años nunca más se separaron. Claro, no, a los 5 años no éramos yuntas, pero ya a los 10 ya éramos yuntas. Y a los Sí. 10, y a los 10 te fuiste. Yo estábamos en Viña y tú te fuiste a Santiago en una época en que ir a Santiago y comunicarse a Santiago no era fácil, no era barato. O sea, nos mandábamos tarjeta Navidad, tarjeta Navidad física por correo de Chile una vez al año y eventualmente una cartita durante el año. Y era lo que nos veíamos. Y a pesar de eso, entre los 10 y los 17, esto se mantuvo cada vez que tú venías ya a Viña, o que ibas a Viña, yo ahora ya no estoy en Viña, me avisaba y si yo iba a Santiago era más difícil porque Santiago era enorme, entonces a veces iba con mi familia, una cuestión muy puntual y no tenía tiempo, qué sé yo. Entonces esta cosa que se haya mantenido la amistad a pesar de las diferencias además, Que yo creo que diferencias, tú lo dijiste también, ¿ah? Yo creo que eran diferencias más aparentes que reales, ¿ah? Me doy cuenta yo hoy día. sí, sí, puede ser. Pero sí, esta es una historia que yo también, por mi lado, cuando la he contado y cuando la gente que me conoce y te conoce a ti, o la gente se asombra en general. Creo que hay pocos ejemplos de una amistad mantenida tan profunda, además, y con tanta separación, porque durante muchos años, y tú lo recordabas muy bien, en los años de universitarios nuestros, nos vimos muy poco, por ejemplo, Súper poco, súper poco. súper poco. Yo recuerdo un par de veces haber ido a tu casa y sería, sí, Y no obstante, cada vez que nos juntábamos, después de mucho tiempo, era como, yo lo sentía así, era como que nunca nos hubiéramos separado. mm. Sí, de eso también lo hablamos Eh, muchas veces cuando chicos, me acuerdo, que era como que te vi ayer. claro, Sí, eh, porque cada uno de nosotros fue evolucionando y fue cambiando y se fue desarrollando como persona, como individuo, pero cada vez que nos veíamos y habiendo transcurrido mucho tiempo entre medio, yo no sentía que era el mismo Alexis, no sé. No, no, no. A mí me ha pasado con otras personas que las dejo de ver y después las vuelvo a ver y y hay cambios medio como que demasiado, desconocís un poco. ya no hay tanta orilla, por así decirlo. Ah, claro, aquí no, pues era el mismo weón que no le gustan los gatos, pues. Exacto. Oye, ya, esta segunda vuelta de como justamente como llegar a esta parte como más, no sé cómo llamarla, más humana, más emocional, más social, más amplia, menos cartesiana, no tengo idea cómo llamarla, más filosófica si queréis. Y yo creo que se junta precisamente con estos dos elementos, po. Este personaje que te abre la cabeza y la vuelta que llegáis hasta ahora, que estáis hasta en acupuntura, po. O sea, ya no, ya, o sea, ya de ahí es como que la apertura, digamos, respecto del método científico tradicional ya se fue a la chuña, po. Así es. Y Sí. eso lo encuentro fantástico, lo encuentro súper choro, súper bonito de analizar, creo que además quien lo escuche puede ser, se le puede abrir, se le pueden mover un montón de engranajes en la cabeza. Fíjate que estaba pensando lo mismo, me quitaste las palabras. Hace poco, esto yo ya me he dado cuenta antes, pero hace muy poco tuve la experiencia de un paciente, una paciente que tengo. Yo creo que esto debe haber pasado hace una semana, no más que eso. Una paciente que ya ha habido varias sesiones conmigo por fibromialgia, que tú conoces bien la enfermedad. Y fíjate que esta persona está en un conflicto laboral importante, vocacional. Y se dio el tema y le conté mi historia, bueno. Lo mismo que estamos hablando ahora. Genial. Y fíjate que ella terminó agradeciendo, me dijo, ¿sabes qué? Tú con esta conversación me acabas de hacer un clic en la cabeza. Mm, Y te aseguro que esa persona, no obstante que va a seguir viniendo a terapia y todo, te aseguro que va a haber un antes y un después en su fibromialgia de aquí para adelante. absolutamente, absolutamente, yo te lo aseguro también. Más allá del apoyo que tú le estáis dando, la tecnología que ocupáis, qué sé yo, que ya lo veremos,
es la experiencia que yo he tenido también. O sea, el cambio de vida que nosotros tuvimos de venirnos de la quinta región a vivir a Valdivia, tú sabes que eso fue maravilloso. ¿Qué queréis que te diga, po? Un abrazo. Un abrazo a la distancia y tenemos que volver a fijar fecha para Démosle, seguir con estos temas, pues, weón, de todas maneras. démosle. Y de ahí podemos entrar en la destrucción de las vacunas. Sí, claro. Ya, pues. No, fantástico. Un Yo no sé si gustazo. tú escuchas, no sé si van a aburrir, pero yo siento que nosotros podríamos juntarnos No, en 1000 ocasiones a conversar temas distintos y sí, tenemos temas para desde, años de conversaciones. desde el Albertosaurio para adelante. Exactamente. Sí, totalmente. Un- Totalmente. Ya, pues, Chofo, amigo mío, de infancia, como pocos. Yo también creo que tengo, yo creo que tú y uno más. Así, de los 5 años, digamos. Tal vez. Podría buscar por ahí algunos conocidos importantes, pero no con el nivel de amistad. un abrazo grande, amigo Un mío, y abrazote. muchos saludos a la familia. Igual por allá. Y Igual por mucha allá. fuerza para seguir, Ay, seguir firme ahí soportando la cuarentena. uf, sí, que se acabe luego. Bueno, no se va a acabar, pero por lo menos que podamos empezar a hacer algunos movimientos un poquito más habituales. Ha tenido muchos plus. Esto estar en la casa, tranquilo, pero falta el contacto Sí, físico y falta el poder salir y disfrutar, weón, lo que tenemos acá. O sea, acá yo yo creo que me voy caminando a la consulta y tengo que cruzar el río Valdivia y ver naturaleza y lo tengo ahí, pues, lo tengo ahí, a 2 cuadras de la casa y no lo puedo disfrutar. Yo creo que eso es lo que más me costaría en tu lugar, fíjate. Mm, Y no, fíjate que lo que yo hacía acá en Santiago cuando estábamos en cuarentena, ya me empezaba a desesperar. ¿Sabéis cuál era mi única vía de escape? Tú sabes que yo vivo en un edificio acá, mm, que es peor, ni siquiera tengo jardín, pues cuando tú tenías un poquito de jardín, tenías tus perros. Eh, yo subía a la azotea del edificio, viejo, y me quedaba horas mirando el paisaje. buena, Y eso me ayudaba, fíjate, buena. porque era como estar un poquito en contacto con algo, weón. Bueno, lo que yo he hecho y que lo voy a empezar a hacer ahora, que en esta época aquí se puede, que esto mismo, este computador, me lo llevo al patio y desde ahí hago las clases y la terapia, po. Claro. Ya, un Mi abrazote, amigazo, un abrazote gigante como siempre. Saludos también a la familia, a los cachorros. Por ahí he tenido algún contacto con uno de ellos. No sé si te contó. no, no me contó. A ver, espérate, algo me contó. Ah, pero no mucho. A través de Instagram en algún minuto lo pillé Ah, de y Instagram. le Sí, mandé unos mensajitos. sí me dijo que te había, me escribió el tío Alexis, me dijo, pero no me contó más. Y lo primero que le dije fue: deja de decirme tío, deja de tratarme usted. Y agarró papa rápido, así que bien. Sí, Le, co- no. le costó menos que a mis alumnos, que les digo toda la vida que me traten de tú y no de usted, güey. Ustedes salen de la universidad y Sí, me siguen diciendo profe usted. sí, pues ahí, bueno, ahí también hay harto que conversar, pues, en las etapas en que están los cabros. Sí, po. Un abrazo grande, Un saludos. abrazote. Gracias.